¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre las formas de evaluación financiera. Continuando con los integrantes, podemos encontrar a Modesto Chávez Lucas Francis, Molina Camayo Raúl Estefano y a Navarro Lolo Jairo Jesús. Bueno, para iniciar con la exposición, vamos a hablar sobre las finanzas corporativas, pero tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué son las finanzas corporativas? Planteémonos el caso de que nosotros queremos fundar una empresa de producción de pelotas de tenis, para lo cual necesitamos contratar administradores, que se encargarán de la compra de materias primas e ejercerá una fuerza de trabajo para producir y vender pelotas de tenis ya terminadas. Cuando empecemos a vender las pelotas de tenis, la empresa generará efectivo. Esta es la base de creación de valor. El propósito de la empresa es crear valor para el propietario y este valor se ve reflejado en el balance general que lo tengo aquí en mi izquierda. Con base en el modelo del balance general, es fácil entender por qué las finanzas se pueden concebir como las respuestas a las tres siguientes preguntas que vamos a mencionar. Primero, ¿en qué activos de largo plazo o de larga duración debería invertir la empresa? Bueno, se utiliza el término presupuesto de capital para describir el proceso relacionado con la realización y la administración de los gastos encaminados a adquirir activos de larga duración. En este caso podríamos encontrar lo que vendría a ser las maquinarias, ya que estas no son un activo corriente. ¿Cómo puede obtener la empresa el efectivo necesario para los gastos de capital? Aquí esta pregunta se relaciona con la estructura de capital que representa las proporciones del financiamiento de la empresa entre deuda corriente y deuda a largo plazo y también el capital contable. ¿Cómo deben administrarse los flujos de efectivo de operación a corto plazo? Con frecuencia existe cierto desequilibrio entre los flujos de entrada y de salida de efectivo durante las actividades operativas. Aquí encontramos lo que vendría a ser el capital de trabajo. Bueno, ahora como otro punto hablaremos sobre el administrador financiero. ¿Qué es el administrador financiero? La actividad de las finanzas se asocia generalmente con un funcionario de alto rango dentro de la empresa, como el vicepresidente y el director financiero, y algunos funcionarios de menor jerarquía. En este caso, en el gráfico de aquí abajo podemos ver al tesorero y al contralor. En este caso, el tesorero y el contralor deben rendir cuentas al director financiero. El tesorero, en su parte, es responsable del manejo de flujos de efectivo, de la administración de las decisiones de gastos de capital y de la preparación de los planes financieros. En otro lado, el contralor maneja la función contable que abarca los impuestos, la contabilidad de costos y la financiera y los sistemas de financiamiento. Bueno, ahora vamos a tocar el punto sobre las formas de organización empresarial. Hemos encontrado tres formas de organización. La primera es la persona física o persona natural, que es la empresa creada por un solo individuo. Es la forma más barata de organización, ya que no necesita escritura legal y tiene pocos requisitos legales. No paga impuestos sobre la renta empresarial y las utilidades se graban como ingresos del mismo dueño. La responsabilidad es limitada, ya que el dueño va a decidir y tomar decisiones para la empresa, ya que como es solamente un individuo, tiene toda la responsabilidad. La duración del negocio depende tanto como lo desee el dueño. El capital es limitado, ya que como depende de una sola persona, va a ser muy importante y fundamental el crecimiento de la empresa. Como otra forma tenemos a la sociedad, que es cualquier sociedad que esté conformada por dos a más personas. Se dividen en dos categorías, uno es sociedades generales y la otra es sociedades limitadas. Las sociedades son fáciles y económicas de formar, aunque los acuerdos complejos deben constar por escrito y también puede generar costos legales adicionales. Los socios generales tienen responsabilidad ilimitada, mientras que los socios limitados se restringen a su aportación. La sociedad se disuelve si un socio general fallece o se retira de la empresa. La obtención de grandes capitales también es difícil, ya que se necesita del acuerdo entre todos los socios. Los ingresos se graban como ingresos personales de los socios, no como impuestos empresariales. Otro punto, y el último, es que la administración está en manos de los socios generales y las decisiones importantes se toman por voto mayoritario entre todos los socios. Como el último y tercera forma, tenemos a la corporación, que es una de las más importantes, ya que es una entidad legal distinta
con tal que una corporación puede tener nombre y disfrutar de muchos derechos legales de las personas naturales. Primero podemos encontrar el nombre de la corporación. Dos, vida proyectada de la corporación, cuánto tiempo se requiere o se necesita. Tres, el propósito del negocio, a qué va a ir dedicado el negocio y cuál va a ser su función, que obviamente ya todos sabemos que es crear valor para los propietarios de la empresa, o en este caso la corporación. La corporación está autorizada a emitir una exposición de las limitaciones y derechos de las diferentes clases de acciones. 5. Naturaleza de los derechos concedidos a los accionistas. Y 6. Número de funcionarios del Consejo Administración del inicial. Bien, ahora yo pasaré a hablarles sobre las metas de la administración financiera. La principal meta de la administración financiera es maximizar el valor de la empresa. Esto nos quiere decir que aumentar la riqueza de los accionistas. Esto se logra tomando decisiones que hagan que las acciones de la empresa valgan más en el mercado. Bueno, para poder lograr esto, principalmente la administración financiera se basa en elementos fundamentales, que vienen a ser tres. El primero, que viene a ser la rentabilidad, que esto significa que la empresa debe generar principalmente mayores ganancias, es decir, obtener beneficios de sus inversionistas y operaciones. El segundo, que viene a ser el riesgo, que aquí principalmente no se trata de evitarlo completamente, sino de mantener un nivel adecuado sin poner en peligro la estabilidad de la empresa. En tercero, tenemos la liquidez. Bueno, esto implica asegurar que la empresa tenga suficiente dinero disponible, principalmente esto para cumplir con sus obligaciones, como pagar deudas u otros gastos operativos. Bueno, la administración financiera no busca solo ganar dinero, sino hacerlo de manera equilibrada y sostenible. Esto principalmente manteniendo un balance entre rentabilidad, riesgo y liquidez. Bien, ahora hablemos sobre la función financiera. ¿Qué viene a ser la función financiera? Bueno, la función financiera es el área encargada de administrar y controlar los recursos económicos de la empresa de manera eficiente. Esto nos quiere decir que se encarga de manejar el dinero asegurando que se use correctamente. Bien, el objetivo principal de pues, viene a ser garantizar, ¿no?, el crecimiento de la empresa, así generando rentabilidad y manteniendo una estabilidad financiera a lo largo del tiempo. Esto significa que la empresa no solo debe ganar dinero, sino también mantenerse sólida y sostenible. Bien, ¿por qué viene a ser importante este? Bueno, es importante porque permite tomar decisiones acertadas sobre el uso del dinero, evitando así pues pérdidas y aprovechando oportunidades de inversión. Gracias a esto, pues la empresa puede crecer y ser mucho más competitiva. Bueno, la función financiera es clave porque asegura principalmente el buen manejo del dinero y contribuye directamente al éxito y al desarrollo de la empresa. Bien, ahora pasamos a hablar sobre las decisiones financieras. Primero tenemos a las decisiones de inversión, que estas se enfocan en decidir, ¿no?, en qué se va a invertir el dinero de la empresa, como proyectos, maquinarias o negocios, con el objetivo de obtener así ganancias a futuro. Bien, segundo, tenemos a las decisiones de financiamiento. Bueno, estas se refieren principalmente a cómo no obtener los recursos necesarios, ya sea a través de préstamos, inversiones o capital propio. Ya, también tenemos a las decisiones de dividendos, que estas principalmente consisten en decidir si las ganancias se reparten principalmente entre los accionistas o se reinvierten en la empresa para seguir creciendo. Bien, ¿esto qué impacto nos trae? Bueno, todas estas decisiones tienen un impacto importante, ya que influyen en tres aspectos claves, como bien viene a ser la rentabilidad, el riesgo y el valor de la empresa. Bien, las decisiones financieras principalmente determinan, ¿no?, cómo se usa, se obtiene y se distribuye principalmente el dinero, así siendo esenciales para el éxito de la empresa. Ahora veremos las funciones del administrador financiero, quien es el responsable de planificar, obtener y usar los recursos financieros de la empresa. Entre sus funciones tenemos, primero, la planificación financiera, que pues aquí se proyectan principalmente los ingresos, gastos y las necesidades futuras de la empresa. Esto nos quiere decir que se anticipa cómo estará la situación económica. Luego tenemos a la evaluación de inversiones,
que consiste en analizar principalmente si un proyecto será rentable antes de ejecutarlo, para así poder evitar pérdidas y tomar buenas decisiones. Bueno, también tenemos a la gestión del financiamiento, que bueno, aquí principalmente se decide cómo obtener el dinero necesario, ya sea mediante préstamos, inversiones o recursos propios. Bien, otra función es también el control financiero, que principalmente se encarga de supervisar a que los recursos económicos se usen de manera eficiente y correcta. Y finalmente tenemos la administración del efectivo, que esto asegura que la empresa tenga suficiente dinero disponible para poder cubrir sus operaciones diarias. Bueno, el administrador financiero cumple un papel clave en esto. Bueno, ya que garantiza el buen manejo del dinero y contribuye al crecimiento y estabilidad de la empresa. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el entorno de la empresa. Este, en una definición, es el conjunto de factores externos que influyen en la empresa, los cuales no son netamente controlables, pero sí son analizables. Estas mismas condicionan las decisiones de inversión y del financiamiento. Esta es importante porque, según los enfoques teóricos del entorno, desde la teoría financiera, esta determina el nivel de riesgo, el costo de capital, entre demás. En sus componentes de entorno nos dice, aquí tenemos cuatro aspectos, que es el macroeconómico, financiero, legal y competitivo, en los cuales nos dice que el macroeconómico tiene que ver la inflación, en el financiero las tasas de interés, en lo legal la regulación de los impuestos, en lo competitivo el mercado y en el impacto en la evaluación. Aquí nos menciona que afecta directamente los flujos de efectivo futuros y que también puede hacer viable o inviable un proyecto. En conclusión, pues la evaluación financiera constituye una herramienta clave para garantizar la estabilidad y el crecimiento de una empresa, pues a través del análisis y de su desempeño económico, pues es posible, ¿no?, identificar fortalezas y debilidades que orienten a la toma de decisiones estratégicas. Bueno, asimismo, pues el estudio de elementos como la inversión, el financiamiento y el flujo de efectivo principalmente permite, ¿no?, gestionar de manera eficiente los recursos disponibles, así pues minimizando riesgos y adaptándose a los cambios del entorno. Bueno, de esta manera, pues una adecuada evaluación financiera no solo contribuye al presente de la organización, sino que también asegura su sostenibilidad y desarrollo a lo largo del plazo. Muchas gracias.